Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares pensando en prevención y en educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica, pero queremos con todos nuestros invitados hacer de los diferentes temas y especialidades de la medicina algo más práctico, algo más humano, llegar a todos sus hogares para tratar de hacer una orientación en la prevención, que es la finalidad en Conexión Vital, que ojalá fueran programas que se llevan a cabo a través de todos los gobiernos, EPS y entidades para evitar la enfermedad, para nosotros realmente entender el proceso de la salud desde la prevención en este trópico que tenemos tantos recursos y de pronto los utilizamos inadecuadamente. Yo quiero que ustedes inviten a muchas personas también para que nos vean en esta página www.telecafe.go.co para aquellas personas que en sus ciudades no tengan codificados Telecafé, y a nivel internacional nos pueden ver de esta manera también. Y estos programas quedan grabados en YouTube, revisando Jorge Enrique Rojas Quiseno, allí también van a estar, o en la página doctorrojas.net. Lo que queremos es que ustedes puedan verlos, repetirlos, tomar apuntes, porque con todos los especialistas que día a día hemos tenido durante esos 11 años, hemos querido es tratar de dejar una serie de recomendaciones prácticas para la salud. Hoy vamos a lograr para hacer un tema muy interesante que tiene que ver con los problemas de la flora intestinal. Ustedes mucho hablan del intestino, del estreñimiento, de las diarreas, de los antibióticos, de la flora, en fin. Es un tema muy interesante y yo quiero que ustedes estén muy atentos. El doctor Jaime Forero Gómez, él es pediatra, intensivista y neonatólogo. Y cada que viene a la ciudad de Pereira, que además lo hace poco, pero ojalá lo hiciera con más frecuencia, viene y comparte este espacio con todos ustedes, porque la información que nos deja en este programa es fundamental para nuestra vida, para nuestra salud. Después de este corte de comerciales y píldora de optimismo, yo quiero que ustedes estén muy atentos al tema de hoy, que tiene que ver con la flora intestinal y los mitos, las creencias y el papel tan importante que juega la alimentación. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Usted es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país.
Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él, alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis. Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. El programa el día de hoy se lo agradecemos a los laboratorios tecnoquímicas, que ellos en un curso de educación continuada traen conferencistas en diferentes temas, y hoy al doctor Jaime Forero Gómez, que es pediatra, intensivista y neonatólogo. Y yo quiero que ustedes estén muy atentos porque hay muchas equivocaciones y muchos vacíos con el tema de hoy que tiene que ver con la flora intestinal. Médico, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su invitación y a Laboratorios Tecnoquímicas por el patrocinio para poder venir. Hoy casualmente estará dictando una conferencia a las 7 de la noche en el Hotel Movitz, acá en Pereira, para los profesionales de la salud. Este es un tema muy largo y vamos a tratar de explotar al máximo este tiempo. Seguramente muchos estarán pensando qué es la flora intestinal, cuáles son los mitos, cuáles son las verdades y mentiras que tenemos acerca de la flora intestinal. Tal vez de las cosas más interesantes que tiene esta década es el redescubrimiento del papel que tiene el sistema digestivo y el colon fundamentalmente en el equilibrio del cuerpo y en la prevención, en producir enfermedad y en la cura de estas mismas enfermedades. Hoy se sabe que el intestino es el principal órgano del sistema de defensa, del sistema inmune del cuerpo, y del intestino la parte importante es lo que se llama la flora intestinal, que son las bacterias que normalmente viven en el cuerpo. Nosotros tenemos más bacterias en el tubo digestivo, en la piel, en el sistema respiratorio, que células en el cuerpo. Y estas bacterias tienen una carga genética diversa que regula absolutamente todas las funciones del cuerpo. Entonces, si nosotros queremos ver regulación cerebral, estado de ánimo, depresión, enfermedades, trastornos del sistema nervioso, están regulados por las bacterias que se llaman probióticas, que se encuentran localizadas en el colon, en la parte distal del intestino delgado, y ahí mandan señales al cerebro. Si nosotros queremos regular la circulación del cuerpo igual, absolutamente todas las defensas se regula por esta flora bacteriana que integra el cuerpo. Si yo me expongo hoy a un virus por contagio de gripa con alguna persona que me encuentro en la calle, automáticamente las bacterias localizadas en el tejido, en zona de la boca y faringe, mandan señales que a su vez regulan las bacterias del intestino, especialmente unas bacterias que se llaman bifidobacterias, y ellas nos regulan a nivel del cuerpo respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Entonces hoy se dice que esas bifidobacterias o bacterias colónicas son las reguladoras de absolutamente todas las funciones a nivel de todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Muchas personas dicen o tienen la creencia o de pronto la certeza de los problemas de la automedicación y los antibióticos con la flora intestinal. Sí, exactamente. Hoy en día, hablemos de niños, yo soy pediatra, las enfermedades que afectan a los niños en los 2 primeros años de vida son usualmente virus que están regulando y generando las defensas para absolutamente toda la vida. Eso es lo que se denomina el sistema inmune adaptativo. Entonces el niño a partir más o menos del 6º mes o del año empieza a generar sus defensas gracias a contagiarse de estos virus, cuya característica es inflamar lo que se llama el tejido linfoide asociado a mucosas, que se encuentra localizado en nariz, boca, faringe, amígdalas, oídos. Por eso siempre que hay un virus o una fiebre en un niño, se enrojece todo sin que implique amigdalitis o otitis y sin necesidad de usar antibióticos. Ese virus empieza a reproducirse en el cuerpo y empieza a combatir esa flora bacteriana probiótica o bacterias en el intestino,
totalmente, y entonces genera inflamación, y esa inflamación es la que genera los síntomas que da esto. Pero si es infección viral que se cura solo, y habitualmente la mayor parte de las enfermedades empiezan a mejorarse a partir del tercer día, por omisión, por susto, añadimos ciertos antibióticos, especialmente ampicilinas, amoxicilinas, acaban de matar esas bacterias, bifidobacterias y lactobacilos, por el cual el cuerpo no puede generar una respuesta antiinflamatoria y la enfermedad se prolonga. Entonces, la mayor parte de padecimientos en niños en los 2 primeros años de vida, sea diarrea, sea gripa, sea esto, lo ideal no es dar antibiótico porque son virus que se curan solo. Al revés, si nosotros administramos altas concentraciones de bacterias probióticas, podemos ayudar a que la severidad de los síntomas, el cuadro clínico del niño mejore, y esto regula. Que la gente dice que el antibiótico mata la flora intestinal, sí, desafortunadamente existen, como repito, antibióticos como la ampicilina y amoxicilina, que desafortunadamente matan, y esto genera bloquear la antiinflamación del cuerpo, prolongación de la enfermedad, más síntomas en el niño y complicaciones tardías. Estos antibióticos usualmente hasta 2 meses después pueden producir diarrea como síntomas secundarios del uso innecesario de la automedicación de este tipo de productos que no necesariamente se requieren. ¿Qué relación tiene la flora intestinal con la anemia? Lo que pasa es que como les decía, las bifidobacterias regulan absolutamente todas las funciones del cuerpo. Entonces, si yo asociado al uso de antibióticos mato estas bifidobacterias, ¿cuál es el papel fundamental realmente de las bifidobacterias? Ellas toman lo que se llaman las sustancias prebióticas, que es lo que mucha gente conoce. Entre ellas están las fibras dietarias, fundamentalmente los contenidos de las frutas y verduras enteras, y esa fibra y esos polisacáridos que llegan al colon los utilizan estas bifidobacterias para producir ácidos grasos de cadena corta, que son butirato fundamentalmente, ácido propiónico. Este es el mejor combustible y energía que tiene el cuerpo humano a nivel de todos sus sistemas, especialmente endotelios y epitelios, para funcionar en forma adecuada. A su vez, la ingesta de alimentos ricos en hierro, y de paso les menciono que ojalá no sigamos usando hígado de res en niños para curar anemia, porque lo que están es intoxicándolo, ya les explico por qué. Jugo de hígado con mora, increíble. Sí. Entonces, ese tipo de el hígado de res está contraindicado ahorita en niños, porque respetando las diferentes tendencias alimentarias, la carne no es tan mala como la mencionan. Lógicamente es mejor alimento un pescado, un pollo en las personas que consumen proteínas animales. El problema que tiene la carne es su sistema de cocción. Entre más se cocine la carne, lo que la gente llama 4/4, se oxida el hierro que viene con la carne, y este hierro oxidado es uno de los principales tóxicos que tiene el cuerpo. Y dentro de los órganos de la res y de los animales, el hígado es el que más tiene hierro, el cual requiere asado extremo. Entonces, cuando le damos hígado al niño, le estamos dando hierro oxidado, que es un veneno, un cancerígeno comprobado, tanto para adultos como niños. Al llegar a estos elementos tan tóxicos, las bifidobacterias no pueden hacer este proceso regulatorio de absorción de alimentos, que empieza lógicamente en el intestino delgado, pero esas señales que mandan las bacterias del colon facilitan la absorción del hierro y otros nutrientes para prevenir la anemia. Entonces, si nosotros estamos matando estos mecanismos regulatorios, la absorción de hierro es mucho menor. Y tantos errores que se cometen, ese que usted acaba de mencionar, y uno finalmente termina viéndose al paciente complicado con el famoso jugo de hígado con mora y esos abusos nutricionales. Veíamos unas imágenes ahora, y muchas personas de pronto no saben la distribución anatómica de esas, digamos, de esa flora intestinal. ¿Está en todo el intestino? Sí. Tanto delgado como grueso, o se localiza en alguna parte especial en las vías digestivas? A ver, como les decía al principio, el intestino es hoy el principal órgano de defensa del cuerpo. Dentro del intestino, los 3 principales sitios son, primero, la flora bacteriana o probiótica, y segundo, todo el tejido linfático que los médicos convencionales hasta hace muy poquito tiempo despreciábamos. Ese tejido linfático está distribuido fundamentalmente en el intestino, que se llama el famoso GAL, tejido linfático asociado al intestino, y en las mucosas, que es el famoso tejido linfático asociado a mucosas o MAL.
Entonces, la flora bacteriana, o sea, el cuerpo es equilibrio. Ese mismo equilibrio tiene que ser las bacterias. Entonces, tenemos bacterias en grandes cantidades en equilibrio en la piel, tenemos bacterias en todo el tejido orofaríngeo, tenemos bacterias en los área pulmonar, y antiguamente se decía y se pensaba que el estómago no tenía bacterias. El estómago también tiene una serie de bacterias probióticas, el intestino delgado y lógicamente todo el intestino grueso. Donde más funciones regulatorias del cuerpo las hay es en el intestino grueso, en como las casas de bacterias que los médicos llamamos ahora nichos, especialmente en el colon proximal y en el colon distal cerca al ano, donde la proporción de bacterias hasta el momento conocidas que funcionan son, repito, las bifidobacterias. Pero el intestino delgado también tiene fundamentalmente lactobacilos, y en la parte distal ya tiene que haber también poca cantidad de bifidobacterias. Pero a su vez, en mínima cantidad para tener salud debemos tener también bacterias malas, de las cuales las más importantes conocidas es la Escherichia coli y la Klebsiella. Ese equilibrio en el que predominan las bacterias buenas o benéficas, en las cuales son las bifidobacterias y lactobacilos como los constituyentes de los yogures actuales que consumimos, se debe mantener en todo momento. Cada área del intestino, área de la boca, respiratorio, zona genital, tiene una población de bacterias diferente de acuerdo a ese nicho o hospedaje, de acuerdo a la zona del intestino donde se encuentran localizadas. Pero hoy en día las principales funciones, repito, le dan las bifidobacterias, que se encuentran principalmente en el colon proximal hay unas, en el colon distal otras, y algunas en el intestino delgado, o sea, la parte del intestino que sigue posterior al estómago, y otras en el intestino distal, que son fundamentalmente lactobacilos, que son como los abridores de camino, los que estabilizan para que las bifidobacterias puedan cumplir toda esa función metabólica. Muchas personas, tal vez cuando hicimos el otro programa hace mucho tiempo, me llegaba un correo electrónico y varias de las personas decían, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un prebiótico y un probiótico? El probiótico son las bacterias en sí, que, repito, de acuerdo a la zona del cuerpo predominan unas sobre otras, pero siempre tienen que haber bacterias benéficas. Los prebióticos es la comida. La leche materna, por dar un ejemplo, a través de la leche materna pasan bifidobacterias y lactobacilos, pero la leche materna a su vez está llena de este alimento para estas mismas bacterias, de los cuales en las propagandas de televisión y comerciales de los laboratorios productores de leche son los famosos prebióticos, son los fructo y galacto oligosacáridos. Pero la fibra dietaria que comemos, la bandeja paisa tan espectacular que es a través de frijol, garbanzo, lenteja, arveja, lógicamente la bandeja paisa pues tiene frijol, esa cáscara del frijol que es fibra, que son carbohidratos complejos que no se absorben en el intestino delgado, llegan al colon, son la comida de las bacterias probióticas, es lo que se denomina un prebiótico. ¿Tiene relación directa el estreñimiento con esas cantidades de flora intestinal, de probióticos? Sí, el estreñimiento, incluso voy a poner un ejemplo. Si yo a un niño recién nacido le alimento con leche materna, todos como padres hemos sabido que ese niño hace abundantes deposiciones diarias. Eso lo da gracias a ese equilibrio bacteriano que se logra a partir de la tercera semana de vida, que es cuando ya las bacterias en el intestino de un recién nacido a término se equilibran, predominando las bifidobacterias. ¿Qué es lo que hacen las bifidobacterias? Inducen la producción de una sustancia o gas llamado óxido nítrico, que hace que el intestino se mueva con muchísima rapidez, llega al colon y el bolo fecal no permite que se absorba agua y llega la deposición semiblanda. Dieta saludable, equilibrada, donde predomine mucho frijol, garbanzo, lenteja, arveja, verduras, dejar tanto arroz solo, porque el arroz se vuelve saludable si lo mezclamos con granos, por ejemplo, entonces logramos equilibrar y en el transcurso del tiempo tener un hábito intestinal saludable. Doctor Jaime Forero, muchas personas se preguntarán, ¿y cómo tendré yo la fibra? La flora intestinal. ¿Hay algunos parámetros que uno pueda tener como orientación, que usted nos explique, para saber cómo cada televidente puede tener esa condición fisiológica, anatómica, de las concentraciones adecuadas de fibra, de flora intestinal?
En este momento es medible, y en Colombia se pueden realizar este tipo de exámenes, que es una tecnología en base a PCR recombinante y DNA, en el cual podemos medir, y hace parte de una serie de exámenes que son vitales en lo que hoy se llama también medicina funcional o integrativa, que es el complemento de la bioenergética, de la homeopatía, de la medicina alopática, como somos graduados los médicos en Colombia, y en el cual podemos medirlo, y eso hace parte del estudio de muchas patologías hoy en día que son consecuencia del desequilibrio. Hoy yo creo que el 99% de las enfermedades actuales son producto de la contaminación ambiental y de la alimentación inadecuada a base de alimentos llenos de preservativos, chatarra, gaseosas, paquetes, carnes procesadas inadecuadamente, etcétera. Entonces sí tenemos manera de medirlo, pero clínicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que alimentarnos saludable. Si nosotros nos alimentamos a punta de alimentos que cambian, de estos prebióticos que cambian el equilibrio de la flora intestinal, por ejemplo en Santander, a diferencia de ustedes, porque la gente en la región paisa y eje cafetero se alimenta muy bien por tener tan integrado el frijol en su dieta. Incluso si uno analiza la bandeja paisa desde el punto de vista de nutrición funcional, es un alimento equilibrado, sacando un poquito el chicharrón, aunque el chicharroncito... La combinación, que es carne, queso y huevo, carne, huevo, chicharrón, chorizo, pues. Sí, pero digamos, el arroz solo es un alimento de lo que llamamos índice glicémico elevado, o sea, eleva mucho las cifras de glucosa y es un alimento inflamatorio y engorda y no nutre. Pero si fuera integral fuera distinto. Si es integral es totalmente diferente, sí. Pero yo puedo ese arroz que consumimos en Colombia, digámoslo, si lo mezclo con frijol, garbanzo, lenteja, arveja, con raíces chinas, con granos como hacen los árabes, pistacho, nuez, almendra, con champiñones, automáticamente el arroz deja de ser un alimento inflamatorio, deja de ser un alimento que produce estreñimiento y se vuelve un alimento funcional. El aguacate es la mejor fruta, verdura que existe, incluso la escuela que nosotros seguimos, el primer alimento que le damos a un niño, porque hoy es vital enseñar a los niños a comer verduras como primer alimento, es el aguacate, sin ningún efecto secundario, y así aprenden a comer verduras para toda la vida. Compensa la grasa del huevo. Y hay trucos para poder uno ingerir carnes rojas o grasa, que no deberíamos, la grasa saturada de animales, consumirla, exceptuando la del pescado, que es la ingesta de productos como el pistacho, el nuez, almendra, media hora antes de comer la carne con gordo, el chicharrón, y la ingesta de estos granos logra bloquear casi un 70% de la absorción de las grasas saturadas a nivel del intestino. Entonces, esa bandeja paisa, exceptuando el chicharrón y de pronto es un alimento supremamente equilibrado. Por eso, de las regiones que menos trastornos funcionales intestinales, lo digo yo a los gastroenterólogos de adultos, que tiene todo el eje cafetero y Antioquia por el tipo de dieta que ustedes ingieren. Ustedes ingieren una dieta netamente mediterránea, a diferencia de Santander, donde nos alimentamos a punta de carne oreada, arroz, yuca y papa, que son alimentos diabetogénicos, inflamatorios y que producen estreñimiento. El doctor Jaime Forero viene de Bucaramanga, casualmente a dictar esta conferencia. Yo escribí un libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia, hace varios años. Yo lo conozco. Sí, y yo insisto algo, pues durante mucho tiempo ejercí mi medicina como en la parte de la cirugía, y cuando conocí el tema de la alimentación, pues uno se apasiona a ver cómo en este trópico, donde tenemos tantas posibilidades nutricionales, las hemos desperdiciado. Y mire, el doctor Jaime Forero lleva hablando media hora. Él les ha hablado de medicamentos. Les ha dicho entonces, tómese este medicamento para algo. No, estamos hablando de comida. Y es médico cirujano, y es pediatra, y es neonatólogo, y es intensivista, y tiene clara la ortodoxia, y tiene claros los medicamentos. Pues que estamos hablando de comida. El estreñimiento, los problemas de flatulencia, los problemas, tantas cosas. Vamos a ir a este corte de comerciales porque no podemos tapar el sol con un dedo y estamos ante una problemática grave a nivel mundial, y es el cáncer. Yo quiero que después de este corte de comerciales hablemos de qué relación, qué papel juega esa flora bacteriana, esa flora intestinal, esa parte importante de nuestra vida en el cáncer o en los pacientes con cáncer. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Y ahí salió en agosto Ortica.
en Cancer Research un artículo en sal marina, que es diferente a la sal terrestre, y para una cava empezaste. Continuando con este tema, hay tanto que quisiéramos compartir con todos ustedes y a mí me apasiona este espacio en este corte de comerciales. Seguramente no vamos a alcanzar a desarrollar todo el tema, pero vamos a dejar cierta información para que ustedes puedan por lo menos curiosear un poquito más. Pero nos quedaba la duda del cáncer. ¿Qué papel juega? ¿Qué pasa en un paciente con cáncer? Sus radioterapias, sus quimioterapias, ¿pueden mejorar el pronóstico del cáncer el hecho de tener una buena flora intestinal? Sí, curiosamente, yo empiezo con el tema de las bacterias probióticas a raíz de que nosotros llevamos 13 años administrándole probióticos en altas concentraciones, ricos en bifidobacterias a los prematuros menores de 1000 gramos, a raíz de una emergencia en una unidad de cuidado intensivo en Bucaramanga antes del año 2000. Y empiezan a profundizar y empiezan a leer y encontrar artículos de que tal persona se curó de tal cáncer con una dieta a base de verduras y frutas, y le empiezan a entrar curiosidad, y cuando uno está revisando el tema de probióticos, esto siempre tiene que terminar en alimento. Entonces, dentro de esta nueva escuela, que no es Jaime Forero ni es nada, sino es un fenómeno mundial, está de que ya la Organización Mundial de la Salud nos dijo a nosotros, si no controlamos la contaminación ambiental y el tipo de alimentos, nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir 20 años menos. Como es más el afán de la industria, de las fábricas, del consumo de gasolina, de diésel, que la calidad de vida, avenidas estrechas, construcciones en calles estrechas, la única manera que nosotros tenemos para proteger a los niños desde antes de nacer es enseñarnos a alimentar sano. Digo antes de nacer porque desafortunadamente los niños ya están recibiendo una carga de una serie de DNAs metilados, modificados, que no es que tanto que el DNA mute, sino que funciona. El DNA es la herencia, donde va la herencia, donde a nuestros hijos les damos si somos calvos, grandes, chiquitos, gordos, blancos o ojiclaros, sino la manera como funciona distalmente. Entonces un niño hoy no tiene la culpa del insecticida que regó su abuelo en los cultivos de hace 20 años y que él está experimentando. Entonces la única manera que yo tengo para poderlos proteger y tengo que enseñar es enseñarlos a alimentarse sanos, no con el tipo de alimentación que se está llevando ahora, que es netamente cancerígena y toxigénica. Pero ya hace 2 semanas Cancer Research, que es una de las principales revistas de cáncer en el mundo, sacó un artículo donde se comprueba la relación, por ejemplo, entre la contaminación ambiental y todo lo que son los productos de la combustión de la gasolina y del diésel, fundamentalmente lo que se llama el material particulado fino menor de 10 micras y menor de 2.5 micras en la génesis, por ejemplo, del cáncer de pulmón, ya plenamente comprobado. Y el añadido que le añaden al estudio es no solo vivir en una zona contaminada a 100 metros a los lados de una autopista o de una avenida que tenga gran tráfico de vehículos, trancones, en calles estrechas, sino también la ausencia de la ingesta de frutas. Y ellos lo recalcan, que estas personas viviendo en estas zonas y que no consumen frutas y verduras tienen más riesgo de presentar cáncer. Pero que hay alimentos que ingeridos en forma adecuada, yo lógicamente no soy oncólogo, pero sí la alimentación. ¿Y qué es lo que hace la alimentación sana? Vuelvo a tener una flora bacteriana saludable. ¿Qué hace este material particulado, que es el material ese que cuando miramos a contraluz vemos, que es todo el material que está en el aire sin que nos demos cuenta? Matarnos la flora intestinal, y al matarnos la flora intestinal viene la reacción inflamatoria crónica que va modificando, y en el transcurso de 5, 10, 15, 20 años aparece el cáncer. Pero la alimentación sí debe ser un tratamiento complementario importantísimo en todos los pacientes con problemas que le pueden inducir cáncer, incluso con cáncer. Lo que pasa es que desgraciadamente la manipulación de la industria farmacéutica en los tratamientos hace que se centren en una serie de medicamentos supremamente tóxicos y a veces con simples medidas alimentarias
simple ingerir cierto tipo de prebióticos o de alimentos que producen este tipo de polisacáridos mejora, previene y hasta cura cánceres, como hay muchas evidencias en la literatura que ya están escritos. Es que lo asombroso es que las revistas con más alto impacto en medicina, llamémosla la New England Journal, British Medical, todas, por ejemplo este año New England, que es la revista de los especialistas en medicina interna, ha sacado por lo menos 40 o 50 artículos serios, porque ellos no publican nada que no esté muy bien hecho, sobre la utilidad del café. Por ejemplo, el café es de las mejores bebidas que hay, antiinflamatorias y anticancerígenas, y el café que se produce en Colombia, el chocolate, las verduras. Entonces, si hay una relación, sí se puede prevenir, sí podemos ayudar a curarnos. Repito, yo no soy oncólogo para ser una autoridad que diga, pero que la alimentación nos ayuda 100%. Y el paciente con cáncer como tal, en su proceso patológico sistémico, la flora intestinal se le deteriora, se le acaba. Los medicamentos, desafortunadamente, los medicamentos oncológicos matan la flora intestinal y bloquean un proceso antiinflamatorio. Voy a poner un ejemplo que no es en cuidado intensivo y escuelas. Nosotros hace muchos años dejamos de usar un antibiótico que usan mucho, que se llama ceftriaxone, y ese ceftriaxone con la sola primera dosis sirve para infecciones severas, especialmente de la cabeza en los niños, que ya no las vemos gracias a cierto tipo de vacunas. Entonces el ceftriaxone se aplica, mata la flora intestinal y automáticamente, para que las defensas del cuerpo se activen, necesitan las señales que envían las bifidobacterias. Si yo con una sola dosis mato las bifidobacterias, pues no tengo respuesta antiinflamatoria y la enfermedad se me agrava en sus fases iniciales. Con los medicamentos oncológicos pasa lo mismo. Entonces, teóricamente, yo sigo pensando que la investigación no es por ahí. La investigación es por cosas más elementales, igual que la investigación en Alzheimer, donde la calidad de vida y la contaminación ambiental, el tipo de alimento es lo que tenemos que bloquear para estar sanos. Otra pregunta, hablando de enfermedades sistémicas. Cuando uno tiene estreñimiento, almacena materia fecal por varios días. El tener esa materia fecal a nivel intestinal, en contacto con esa mucosa donde vienen esas bacterias, daña, mata esas bacterias, altera esa flora bacteriana. Sí, claro, totalmente. O sea, el colon es el órgano fundamental del cuerpo humano. O sea, digamos, yo hablo del intestino en general porque pues desde la boca hasta el ano existen funciones, pero donde está la mayor parte es esto. Lógico, todo ese material tóxico acumulado. En el niño, ¿qué es lo que pasa? El niño hace su primer episodio de estreñimiento, de constipación, por protesta, porque no le prestan atención, porque lo están atacando en el colegio, porque le cae gorda la maestra, y retiene esa materia fecal, y el colon empieza subsecuentemente a agrandarse, y como decía al principio, no tiene por dónde salir. Esa materia fecal, fuera de tener bacterias buenas, malas, lógicamente el que no haya una circulación, una salida, hace que cambie el equilibrio de la flora. Y ese predominio de bacterias malas no solo altera el movimiento, como ya hablamos, sino fuera de eso lesiona la mucosa. Y la parte más importante de la mucosa intestinal a todos los niveles es lo que se llama el epitelio. Y ese daño del epitelio, digamos, esa apertura, permite que todas esas sustancias estén generando respuesta inflamatoria en forma permanente en el transcurso de los años, y es una de las generatrices de inducción de todas las patologías de intestino grueso, como el cáncer, como los adenomas, como los pólipos, y es un inductor de reacción inflamatoria, especialmente en las mujeres. Entonces, hay relación, por ejemplo, entre consumo de azúcares refinados y cáncer de seno, pero hay relación también en todo este tipo de patologías y cánceres con el sentido del estreñimiento. Entonces el colon, o sea, el estreñimiento hay que controlarlo, y es muy fácil controlarlo con hábitos. Lógicamente la señora que lleva 20 años estreñida no puede aspirar que con un cambio de dieta en un día se mejore. Es un proceso que puede llevar 1 o 2 años, la normalización, la reducción de su colon a un tamaño que le permita evacuar heces sanas, y de eso ustedes saben mucho más que yo. Entonces, una pregunta, doctor Jaime. Los pacientes que muchas veces van a la consulta y dicen, es que produzco muchos gases, flatulencia, distensión abdominal, el alimento me cae mal. ¿Hay una relación directa entre esa cantidad de flora bacteriana con la producción de gases intestinales? Sí, claro. El gas, o sea, normalmente
¿Qué es lo que hacen los alimentos inicialmente en el intestino delgado, los que se absorben? Hacen un proceso de fermentación y el alimento que no se absorbe, que es el prebiótico, que es la fibra dietaria, que es el grano, que es la famosa granola que uno ve en publicidad, en televisión, etcétera, llega al colon y es un proceso de fermentación que transforma esa fibra en estos ácidos grasos libres de cadena corta, que son fuertes productores de gas carbónico y de metano. Entonces, cuando esta cantidad de alimentos, por ejemplo, uno ya dice la gente, por lo menos en mi región, la bandeja paisa, que nos gusta mucho allá, y la consumimos, entonces dice, es que la bandeja estaba muy buena porque me llené de gases, porque estoy distendido, estoy teniendo cólico. Usualmente hay una gran cantidad de sustancias que lo que está ocurriendo es que el alimento no se está fermentando en forma adecuada y es el culpable de la distensión, de la flatulencia, de la intolerancia. Y en eso interviene también una serie de bichos que ciertas tendencias en medicina dicen que no, pero la escuela que yo sigo es los parásitos. Nosotros somos endémicos en un parásito que se llama Giardia, que se localiza a la salida del intestino delgado en el duodeno y es el principal parásito que produce intolerancia a la leche, que produce síndrome de mala absorción con esa manifestación de gases. Entonces a veces recurrir de vez en cuando, por lo menos ahí vuelvo, insisto, con un comentario, la Organización Mundial de la Salud en Niños en países en desarrollo nos recomienda que el niño debe consumir un antiparasitario adecuado, porque es que fuera de eso la industria vuelve y juega, nos dice tal antiparasitario es ideal y es mentiras, su efectividad es 40-50%, la gente tiene la falsa sensación de haberse desparasitado y no está ocurriendo absolutamente nada. Y ese tipo de mala absorción lo que finalmente nos lleva es a producir desequilibrio en la flora intestinal con predominio de bacterias patógenas sobre las benéficas y viene toda la sintomatología que los pacientes describen. Cuando hacemos los procesos académicos en nuestras universidades, nos enseñan cosas que de pronto por diferentes circunstancias van quedadas en el olvido, pero yo disfruto mucho desde que tuve la primera conferencia con el doctor Jaime Forero, porque qué bueno fuera que las facultades de medicina volvieran a prestarle la suficiente seriedad y responsabilidad a la cátedra de nutrición, que finalmente terminó siendo ahí como un relleno del proceso académico. Cuando come él, come usted, comen todos y somos lo que comemos. Y es una fuente importante para nuestra vida, pero no. Si no salimos con una prescripción de una pastica, entonces seguramente ese médico no fue tan bueno. Pero en este trópico donde nos tiran las comidas en los andenes a 1.000 pesos el paquete, es un pecado que tengamos problemas de nuestra flora intestinal. Doctor Jaime, muchas personas tienen problemas de diarrea, se hacen un coprológico y uno de los resultados es aumento de la flora intestinal, aumento de bacterias. Lo que pasa es que, como decías, desafortunadamente en el proceso de enseñanza, primero nosotros en las universidades tradicionales nos enseñan las enfermedades desde el punto de vista de la falta de oxígeno o la llegada de sangre a cada órgano. Y las enfermedades que nos están afectando hoy son secundarias al exceso de un proceso normal del cuerpo, que es lo que se llama, fundamentalmente los médicos llamamos apoptosis, que es que en los órganos tiene que haber intercambio de las células y todos los constituyentes en forma periódica para que el órgano mantenga su vitalidad. Ese exceso de apoptosis es lo que nos está llevando al Alzheimer, a las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, la artritis, el lupus, eso está 100% comprobado ya. Pero seguimos trabajando las enfermedades desde el punto de vista de falta de oxígeno y sangre, que esas son las enfermedades que finalmente terminan en cuidado intensivo. Entonces hay una mala conceptualización y no se acepta todo esto de la nutrición funcional que yo sé, doctor, que ustedes me enseña a mí, yo no sé por qué me invitó aquí a hablar de esto, pero es fundamental hoy el papel de la comida. Hoy estamos alimentando una punta de comida basura llena de preservativos, colorantes, que lo que están es envenenando el cuerpo porque nos están matando la flora intestinal. Entonces, las famosas jugos de cajita son gaseosas disfrazadas con sabor a fruta, los tés en botella, incluso un problema supremamente grave que es el agua embotellada en plástico. El agua embotellada en plástico que hoy consumimos, las empresas fabricantes tienen que ganar plata y tienen que generar ideas. Entonces, una de las ideas es embotellar el agua, cuando es a veces 1000 veces más saludable el agua del tubo que llega a los acueductos que el agua en botella. Pero hace propaganda comercial nos han convencido
El agua en botellas plásticas libera unas sustancias que se llaman talatos y bisfenoles. Y hoy se sabe que la pubertad precoz, o sea, el desarrollo precoz de mucha niña, está, y tantos trastornos congénitos a nivel de vías geniturinarias, está relacionada con la absorción de estos bisfenoles fundamentalmente, y el niño no solo los está comiendo a través de esa agua de botella plástica que le están dando, sino esos bisfenoles se producen en las sustancias que le echamos a los pisos para brillarlos, las sustancias para que los ambientes huelan mejor. Entonces el niño no solo se los está tomando, comiendo, sino hoy por eso es que se dice que a los niños menores de 2 años no se les debe aplicar ninguna crema, ni champú, ni cuestiones. Lo único tolerado de los niños son las cremas antipañal, porque esas sustancias se van acumulando en el transcurso del año. Fuera de producir maduración sexual precoz, que no es por las famosas hormonas de los pollos, porque a los pollos no les echan hormonas, sino por estas sustancias que tenemos, y fuera de eso son cancerígenas. Entonces, fuera de eso nos están vendiendo por televisión, a base de propagandas, a base de patrocinios de torneos, aguas embotelladas que nos están envenenando, peor que los jugos de cajita, que son gaseosas, peor que los tés embotellados, peor que todo. Entonces, estamos criando una generación envenenada desde pequeña. La industrialización, yo insisto, hay que mercar en la galería, no tanto en el supermercado. Y cuando sale en ese coprológico flora bacteriana aumentada. Qué pena, me desvié. Realmente las cosas menos útiles que existen son los exámenes de materia fecal. Para que un examen de materia fecal realmente tenga utilidad se necesitan 5 muestras, tomada inmediatamente, y que el laboratorio la procese inmediatamente. Y en ningún laboratorio procesan materia fecal inmediatamente, sino la dejan 2-3 horas para el final de la jornada, cuando esa materia fecal ya está descompuesta. Todo, hasta la ingesta de un solo picante como alimento, que por cierto las hierbas y especies son muy buenos alimentos, hace que la flora intestinal cambie y se irrite. Entonces, si yo como excesivamente grasa, la flora bacterial se me cambia. Van a las clínicas y se toman examen de materia fecal y están los leucocitos aumentados y ya infección, bacteria, antibiótico. No, los leucocitos en la materia fecal hecha a mano, que es muy importante, a diferencia de la materia fecal procesada en máquina, siempre van a mostrar leucocitos elevados con solo comer un poquito picante en una bandeja paisa, por mencionarla. Entonces, de los exámenes que más producen engaño, falsa necesidad, no permite el diagnóstico oportuno de infecciones, como lo seguimos haciendo en los laboratorios convencionales, es el examen de materia fecal. Y la flora bacteriana, repito, la altera. Y nosotros debemos recordar que las maneras de pedir un examen de laboratorio, en el 90% de los casos no se necesitan y hay que saber pedirlo en el momento. Si yo tengo un niño con fiebre, diarrea o vómito y le pido un cuadro hemático, siempre me salen las células leucocitos, que son las que inflaman elevadas, y el niño me sale anémico sin estar anémico, porque esa es una respuesta normal del cuerpo ante la infección. Igual pasa si le hago un examen de materia fecal, me va a salir flora bacteriana aumentada, porque sencillamente la misma fiebre hemoconcentra, la hemoconcentración hace que predominen las bacterias sobre el resto de componentes de la materia fecal, y siempre va a salir flora bacteriana aumentada, que no significa nada. Finalmente, doctor Jaime Forero Gómez, nos están viendo en muchas partes. Entonces tenemos pacientes que están frente a su televisor y tienen artritis, lupus, cáncer, diabetes, están en tratamientos de quimio, están en manejo de antibióticos, 1000 procesos terapéuticos y patológicos. ¿Qué consejos, qué recomendaciones, qué puntos le daría a todos ellos, a todos nosotros, para mejorar nuestra flora intestinal? Mire, lo primero es ambiente sano. Si yo vivo en la principal avenida Pereira, donde pasan todos los buses que queman diésel, así sea en un 8º piso, estoy recibiendo permanentemente sustancias químicas, material particulado, dióxido de nitrógeno, azufre, que son cancerígenos y peor inflamatorios. Segundo, quitarme el estrés, que también mata las bifidobacterias y hace que haya más inflamación. Y fundamentalmente una alimentación sana. Todas las enfermedades que menciona, y que yo sé que usted es un experto en el tema de eso, se curan y se mejoran a base de una alimentación sana y adecuada. Ya hay estudios muy serios, por ejemplo, sobre diabetes y el tipo de alimentos ingeridos, el comer en forma equilibrada,
que permite la normalización en los diabéticos tipo 2. O sea, la diabetes tipo 2 es una diabetes de la persona que se ha alimentado mal toda la vida. La tipo 1 sí tiene de pronto un componente hereditario y viral y que obliga a aplicación de insulina. Pero las personas con alimentación adecuada logran disminuir la severidad de estas enfermedades. El 90% de las artritis y artrosis, y conozco a un ortopedista que vive en Bogotá y Ibagué, que es un experto en el tratamiento de estas enfermedades con normalización y mejoría. Hay médicos en Bogotá, ustedes acá en el eje cafetero, donde a base de estas terapias, a base de alimentación, uno logra la prevención y logra que estas personas lleven una vida mucho más saludable, más útil y con calidad de vida. Entonces, el evitar medio ambiente contaminado, quitarnos el estrés, una actividad física, aire libre, asolearnos de vez en cuando, porque la industria de los bloqueadores solares nos dice ahora no nos asoleamos, y el sol es la principal fuente de vitamina D. La vitamina D es uno de los principales antiinfecciosos y antiinflamatorios que existen, y nos venden la idea de que tenemos que usar una cantidad de bloqueadores y es mentira. Y la alimentación inadecuada logramos que estos pacientes lleven una vida mejor. Yo he conocido pacientes pues son adultos lógicamente, pero los veo, gente alrededor de uno que unas artritis severas, se hace un análisis completo de su equilibrio químico de su cuerpo en todas las esferas, especialmente de manejo de flora intestinal, se le quitan los tóxicos que tenga en su cuerpo, y en eso las personas en bioenergética y homeopatía saben mucho más que los que nos denominamos alópatas, y logra uno controlar, parar el proceso inflamatorio y mejorar la calidad de vida. Y ahí la alimentación es fundamental, y el manejo de todo lo que es flora colónica y colon en general. Y harta comida que tenemos. Y nosotros que tenemos la comida que se bota. Y harta que están botando en los camiones estos días. Estos días. Vamos a llorar. Para los profesionales de la salud que nos estén viendo, después de este programa a las 7 de la noche estaremos en un curso académico en el Hotel Movich, en la ciudad de Pereira, y mañana en el Hotel Carretero, mañana jueves 29. En el Hotel Carretero a las 7 de la noche también sobre este tema, obviamente entrándonos más a la parte de la medicina como tal. Pero sí quiero agradecerle a Tecnoquímica. Esta conferencia seguramente acá es grabada y la podemos compartir a través del contacto con nuestros consultorios y demás. Y agradecerle al doctor Jaime Forero Gómez por esta información. Esto pues, como dirían, el que lo entendió más práctico, para dónde, más humano, más didáctico, es comida. Se nos está perdiendo la comida, tenemos la comida sana, tenemos que volver a nuestras galerías. Doctor Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio, que es realmente un programa de prevención y de reflexión, especialmente el del día de hoy. No olviden, a las 11 de la noche nos reencontramos en este espacio. Este programa también lo pueden buscar grabado en YouTube. En 2 días ya estará allí bajado. Jorge Enrique Rojas Quiseno en YouTube, y ahí estarán todos los programas. Feliz noche y gracias a todos ustedes. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.